Hay noches, cuando basta con dar un paso en falso, el destino cambia de rumbo. Era una noche lluviosa y fría, cuando el viento aullaba como si quisiera devorar todos los caminos de vuelta, y en esa oscuridad, decisiones que parecían pequeñas se convirtieron en la línea divisoria entre la pérdida y la esperanza. Tuvi no sabía que a solo unas calles de distancia, Alan luchaba contra el frío hasta agotarse. El padre de Hung tampoco sospechaba que su silencio y desconfianza empujaban a un joven inocente a la cruel lluvia de esa noche. Y fue esa misma noche cuando 3 personas con 3 dolores diferentes se vieron arrastradas por el mismo momento fatal. Una joven embarazada que salió de su casa llena de una ansiedad insoportable. Un joven derrumbado bajo la lluvia helada, con fuerzas apenas suficientes para susurrar un nombre. Y un padre corriendo por primera vez en la oscuridad de la noche, cargando con un arrepentimiento que nunca se había atrevido a admitir. ¿Qué pasará cuando se reencuentren? ¿Será el amor silencioso lo suficientemente fuerte para superar los prejuicios? Y después de la tormenta, ¿quién pagará el precio por los malentendidos que perduraron? Si te intriga ese momento fatal, ven y adéntrate en esta historia, donde cada gota de lluvia que cae lleva consigo un secreto aún no contado. La noche cayó lentamente, trayendo consigo el frío que se infiltraba entre los techos y los caminos de la pequeña aldea. El viento soplaba suavemente, pero lo suficiente para hacer que Tuvi se estremeciera. Se ajustó la chaqueta delgada alrededor de su cuerpo, mientras su mirada permanecía fija en la oscuridad del patio, donde el camino que llevaba fuera del pueblo se desvanecía poco a poco en la noche. En su interior, Tuvi sentía una inquietud que no podía describir. ¿Dónde estará Alan ahora? El clima de la noche era mucho más frío que los días anteriores. Ella recordaba claramente que Alan no era de los que soportaran el frío fácilmente, y además solía andar solo. Pensar en él perdido en la oscuridad de la noche sin nadie a su lado le apretó el corazón. Alan le había ayudado tanto, no solo cuidando su salud y preocupándose por ella, sino también brindándole esa rara sensación de seguridad que solo encontraba en los días más turbulentos. Tuvi colocó su mano sobre su vientre y lo acarició suavemente como para tranquilizarse a sí misma y al bebé. La cena transcurrió en un pesado silencio. El padre de Hung notó algo extraño en la mirada de su hija. Con calma le sirvió más comida y le dijo: «Come un poco más, últimamente te ves más delgada». Tuvi sonrió débilmente, pero esa sonrisa no pudo ocultar la creciente preocupación en su corazón. Respiró hondo, como si ya estuviera lista para lo que iba a decir. «Papá, esta noche quiero salir un rato». Bahung levantó la mirada con los ojos más serios de lo usual. «¿A dónde vas a esta hora?» Tuvi apretó las manos sobre la mesa. Su voz temblaba ligeramente, pero era firme. «Voy a buscar a Alan». Esas palabras resonaron en el silencio de la casa, haciendo que el aire se volviera denso. Bahung se quedó en shock. No gritó ni se opuso de inmediato, pero sus palillos se detuvieron y su mirada se tornó profunda. Pasaron algunos minutos antes de que él dejara escapar un suspiro pesado. «Yo he juzgado mal a Alan». Su voz se volvió rasposa como si llevara consigo una carga de arrepentimiento y remordimiento. Tuvi lo miró, sus ojos se humedecieron. Por primera vez vio en los ojos de su padre no solo la preocupación de un padre, sino también el arrepentimiento de un hombre que temía perder a su hija por su propia rigidez. Bahung continuó con voz baja: «¿Y el bebé? ¿Cómo está? ¿Todavía te sientes débil?» Tuvi colocó su mano sobre su vientre y su mirada se suavizó. «Estoy mucho mejor, papá. El doctor dijo que tengo que estar atenta y comer más. El bebé está bien, pero no debo cansarme ni preocuparme demasiado».
Ba-Jung permaneció en silencio, sus ojos fijos en el vientre de su hija. En ese momento comprendió que todas las dudas y reproches previos habían hecho que Tu-bi sufriera más de lo necesario. «Solo me da miedo que te hagas daño a ti misma, hija», susurró él. Tu-bi se levantó, su voz tranquila pero llena de determinación. «Sé que papá se preocupa por mí, pero si no voy a buscar a Alan, ahora no voy a poder estar en paz. Él estuvo a mi lado cuando más débil estaba. Ahora no puedo fingir que no me importa». Ba-Jung miró en silencio a su hija, quien ya se alejaba. Finalmente asintió lentamente. «Ve, pero ten cuidado. Si encuentras a Alan, dile que le debo una disculpa». Tu-bi inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Afuera la noche seguía siendo fría, pero en su corazón ardía una pequeña llama mezcla de preocupación y esperanza. La búsqueda de Alan no era solo por él, era también el punto de giro para todos los malentendidos, para todos los dolores nunca antes expresados. El viento de la noche aullaba con fuerza, azotando las hojas secas que se chocaban entre sí, produciendo un sonido crujiente aterrador. Alan se acurrucó junto al tronco de un árbol viejo, su espalda apoyada contra la corteza rugosa y áspera. La chaqueta fina no era suficiente para protegerlo del frío que se le metía en los huesos. Su aliento salía débil como una neblina, desapareciendo de inmediato en la oscuridad. Llevaba mucho tiempo caminando, pero aún no sabía a dónde ir. Sin hogar, sin refugio, y tampoco se atrevía a dar la vuelta. Las manos de Alan temblaban ligeramente. No estaba seguro si era por el frío o si la fatiga acumulada durante tanto tiempo lo estaba venciendo. Cerró los puños sobre sus rodillas, intentando mantener algo de calor en su cuerpo. Sus ojos miraban vacíos hacia el camino oscuro por delante, donde no había ni una sola luz. En su mente la imagen de Tu-bi apareció con claridad dolorosamente nítida, su rostro pálido pero siempre con una sonrisa forzada, su mano sobre el vientre con una mirada que era a la vez frágil y decidida, y esa voz suave que siempre lo hacía imposible de olvidar. «Tu-bi», murmuró Alan, su voz se perdió en el viento. Mordió fuerte su labio. Si ella supiera que él estaba allí solo en medio de este frío, ¿se preocuparía por él? ¿Se sentiría culpable? Ese pensamiento hizo que su corazón se apretara. No le teme al sufrimiento. Lo que teme es convertirse en una carga para ella. Pero cuanto más intentaba alejar esa idea, más clara se volvía en su mente como una pequeña llama, titilando en la fría oscuridad de la noche. ¿Y si regresa con Tu-bi, Alan? Cerró los ojos. La imagen de Ba-Jung apareció en su mente, su mirada severa, la desconfianza que nunca se había expresado en palabras. Lo entendía. Si fuera él, probablemente tampoco confiaría fácilmente en alguien como él. Pero nunca había hecho daño a Tu-bi. Nunca, nunca una sola vez. Si tan solo él me diera una oportunidad. Alan susurró, su voz temblaba. Solo necesito poder explicar todo. Abrió los ojos y miró hacia las ramas secas del árbol. Sus ramas desnudas se extendían como brazos delgados, temblando con el viento frío. De repente Alan se dio cuenta de que no era muy diferente de ese árbol firme, pero vacío y solo. Si regresara podría ser rechazado, podría ser echado, incluso podría ser malinterpretado una vez más. Pero si no regresaba, se quedaría allí, en ese frío con su culpa, preguntándose cada noche, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido más valiente? Alan se levantó lentamente. Sus piernas entumecidas por el frío casi lo hicieron caer, pero se mantuvo firme. Sus manos se apretaron, las uñas clavándose en su piel como para recordarle que aún estaba vivo, que aún tenía algo que proteger. Tu-bi me necesita, dijo en voz baja, pero esta vez con más firmeza.
En la oscuridad de la noche, bajo el frío cortante, Alan tomó una decisión que ni él mismo esperaba. El camino por delante seguía incierto, pero en su corazón por primera vez en mucho tiempo surgió una tenue chispa de esperanza. Aunque pudiera ser herido una vez más, aunque tuviera que enfrentarse a todo, no podía dejarla más. La lluvia comenzó a caer. Al principio solo eran gotas pequeñas dispersas como si estuvieran tanteando la tierra, pero pronto la lluvia se desató con fuerza fría y cortante, mezclándose con el viento nocturno que azotaba el cuerpo que caminaba solo sin rumbo. Alan dio unos pasos antes de detenerse. Su cuerpo temblaba con cada oleada de frío. La ropa ya estaba empapada pegada a su piel helada. Cada respiro era pesado como si su pecho estuviera aplastado por una roca invisible. Sus piernas ya no respondían sus pasos, tambaleaban torpemente sobre el camino embarrado y resbaladizo. «Está bien, solo un poco más», se decía a sí mismo, su voz ahogada por el sonido de la lluvia. Pero el cuerpo humano tiene límites, y Alan ya había alcanzado ese límite hacía tiempo. Un mareo repentino lo invadió. Delante de él todo se oscureció. Las luces lejanas se estiraron hasta convertirse en manchas borrosas. Alan intentó apoyarse en el tronco de un árbol al borde del camino, pero sus manos frías y rígidas resbalaron incapaces de sostenerse. Se desplomó. Sus rodillas golpearon fuertemente contra el suelo. La tierra embarrada salpicó y lo empapó todo. Alan respiraba agitadamente, sus respiraciones entrecortadas, temblorosas. La lluvia caía sobre su espalda, su rostro helándolo hasta entumecerlo. Intentó levantarse con las manos, pero sus brazos estaban demasiado débiles, sin fuerzas. «Tuvi». Sus labios se movieron, solo pudo pronunciar su nombre. En su estado de delirio, la imagen de Tuvi apareció nítida, dolorosamente clara. Ella estaba bajo el sol de la mañana con las manos abrazando una cesta de verduras, girándose para sonreírle. Esa sonrisa era tan cálida que hizo que se olvidara del frío que lo rodeaba. «Lo siento. Te he preocupado de nuevo». Alan apretó los dientes intentando avanzar un poco más, pero cada movimiento desgarraba sus músculos. Sus manos estaban tan entumecidas que ya no sentía nada. Se desplomó, su rostro quedó pegado al suelo frío. El agua de la lluvia se mezclaba con la tierra corriendo por su mejilla, sin saber si era lluvia o lágrimas. El sonido de la lluvia se hacía cada vez más fuerte. El viento aullaba como si quisiera devorar esa figura solitaria en la oscuridad de la noche. «No, no puedo caer aquí», susurró Alan, pero su voz era tan débil que ni siquiera él podía oírla claramente. Pensó en Tuvi. Pensó en el bebé que llevaba en su vientre. Pensó en la promesa silenciosa de protegerla, aunque fuera desde lejos. Fueron esos pensamientos los que lo mantuvieron allí, aferrado a la realidad. Pero su cuerpo ya no respondía a su voluntad. El temblor se convirtió en espasmos dolorosos. Sus dientes castañeteaban. Su vista se estrechaba, todo giraba. Alan intentó levantar la cabeza por última vez, sus ojos empañados mirando hacia el camino que lo llevaba a la casa de Tuvi, el único lugar al que ahora deseaba regresar. Si no llego a tiempo, exhaló su voz quebrada. Espero que estés bien. Ni siquiera pudo terminar la frase, sus párpados se cerraron. Su cuerpo permaneció inmóvil bajo la lluvia nocturna, con su pecho subiendo y bajando débilmente como una vela en el viento, a punto de apagarse en cualquier momento. En esa lluvia fría y solitaria, nadie sabía que, si tan solo hubiera esperado un poco más, Alan podría no haberse levantado nunca más. La lluvia caía con fuerza, el viento soplaba helado, golpeando directamente el cabello canoso de Ba Jung. Se puso apresuradamente un viejo impermeable descalzo, caminando por el barro,
dando pasos rápidos en la oscuridad impenetrable. Cada paso era pesado, no solo por el camino resbaladizo, sino por la sensación de ansiedad que le apretaba el pecho. No entendía por qué su corazón latía con tanta fuerza. Solo sabía que no podía quedarse quieto. La imagen de Tubby bajo la luz débil, con la mano sobre su vientre, su voz temblorosa diciendo: «Voy a buscar a Alan», seguía repitiéndose en su cabeza como una advertencia tardía. «Con este tiempo», murmuró Bahung, «¿cómo va a aguantar ese chico?». La lluvia ahogaba el sonido de su respiración agitada. El barro salpicaba por sus pantalones, pero Bahung no se detuvo. Dentro de él, por primera vez en mucho tiempo, ya no había desconfianza ni ira, solo miedo. Miedo de haber cometido un error. Miedo de que su rigidez hubiera empujado a un inocente al frío. Y lo que más temía era que si algo le sucedía, nunca podría perdonarse a sí mismo. La débil luz de la linterna iluminó el sendero del bosque. De repente, Bahung se detuvo. Alan, una figura yacía inmóvil al borde del camino, la lluvia cayendo implacablemente sobre él. Bahung corrió hacia él y se arrodilló a su lado. Cuando tocó el hombro de Alan, su propio cuerpo tembló. Estaba helado. «Dios mío», su voz se quebró. «¿Cómo ha llegado a esto?». Alan yacía allí, su rostro pálido, los labios morados, su respiración débil casi imperceptible. Bahung puso su mano sobre su pecho, sintiendo el débil latido del corazón desordenado, como si tan solo un poco más pudiera detenerse. En ese instante toda duda se desmoronó en él. Ya no era el chico extraño, ya no era el sospechoso. Solo quedaba un joven agotado que había intentado mantenerse alejado para proteger a su hija. «Qué tonto eres», Bahung dijo entrecortado, sus manos temblorosas, levantando a Alan y acercándolo a su cuerpo. «¿Por qué no volviste y aclaraste todo?». Se quitó el impermeable y lo cubrió con él, ignorando la lluvia fría que caía sobre su propia espalda. Bahung se inclinó hacia él. Gritó: «Alan, despierta, escúchame por favor». No hubo respuesta. Por primera vez, Bahung se sintió aterrorizado. Había enfrentado tantas dificultades en su vida, pero nunca se había sentido tan impotente como ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La lluvia se mezclaba con ellas y caía sobre su rostro envejecido. «Si te pasa algo», respiró profundamente, «sería mi culpa por siempre». Bahung se enderezó y cargó a Alan sobre su espalda. Su cuerpo era tan liviano que parecía que la lluvia y el viento ya lo habían despojado de toda su energía vital. Cada paso era una lucha contra el barro y un miedo que consumía su corazón. «Aguanta, hijo», dijo mientras caminaba, su voz ronca. «Tubby te está esperando. Yo también te estoy esperando». En su delirio, Alan movió ligeramente su cuerpo. Sus labios murmuraron: «Tú, Vi». Solo esa palabra hizo que Bahung rompiera en llanto. «Sí, es ella», dijo con voz entrecortada. «Me equivoqué. Te pido perdón». En medio de la fría lluvia de la noche, el hombre que había sido estricto y lleno de prejuicios, ahora solo era un padre corriendo contra el tiempo, llevando sobre su espalda no solo una vida, sino también la realización tardía de sí mismo. Y desde ese momento, Bahung entendió algo. Alan nunca fue una amenaza. Por el contrario, él era quien había amado y protegido a Tubby de la manera más silenciosa. La lluvia caía sin cesar, el viento soplaba con fuerza, golpeando la cara de Tubby, mientras ella avanzaba tambaleándose fuera del callejón estrecho, abrazando con fuerza su chaqueta delgada contra su pecho. Las sandalias empapadas hacían que cada paso fuera más pesado, pero no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, tanto por el agotamiento como por la creciente ansiedad en su pecho. Tenía un mal presentimiento. En medio de la lluvia, de repente, una luz de linterna parpadeó a lo lejos.
Tuvi entrecerró los ojos mirando en esa dirección. Al principio solo era una figura difusa, pero pronto se fue aclarando. Era Ba-Hung, pero entonces su corazón pareció detenerse. Sobre su espalda había otra persona. «Papá», susurró Tuvi con la voz quebrada. Cuando la figura se acercó más, la luz de la linterna iluminó lo suficiente como para que Tuvi viera el rostro pálido de la persona que estaba siendo cargada. El cabello empapado, la piel pálida, los labios morados y temblorosos. Alan. En ese momento todo su mundo pareció desmoronarse. «¡Alan!», gritó ella, su voz rasgó el aire en medio de la lluvia. Tuvi corrió hacia él, resbalando casi cayendo, pero logró arrodillarse junto a Ba-Hung. Temblando extendió la mano para tocar a Alan. Frío, tan frío que su corazón se apretó de dolor. ¿Cómo llegó a esto?», dijo Tuvi entre sollozos, sus lágrimas mezclándose con la lluvia que corría por su rostro. Ba-Hung respiraba agitadamente, su voz rasposa. «Lo encontré en el camino, desmayado de frío y agotamiento». Tuvi puso su oído sobre el pecho de Alan tratando de escuchar el débil latido de su corazón. Cada débil latido le causaba miedo y una culpa insoportable la envolvía. «Es por mi culpa», sollozó ella. «Si hubiera salido antes, si no hubiera dudado». «No es culpa tuya», Ba-Hung exclamó por primera vez, su voz quebrándose. «Fue culpa mía». Bajó la cabeza. La lluvia caía sobre su espalda, pero no podía ocultar los ojos rojos de tanto llorar. «Dudé del hombre equivocado», dijo, sus palabras cortaban como cuchillos. «Este chico te quiere más que a sí mismo». Tuvi abrazó el brazo de Alan, apoyando su mejilla en él, intentando transferir algo de calor. Sentía claramente cómo su cuerpo temblaba, su respiración débil, como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. «Alan, ya estoy aquí», susurró, su voz quebrada. «¿Me oyes?». En su estado de delirio, los labios de Alan se movieron débilmente. «Tú, Vi», solo esas pocas palabras fueron suficientes para hacer que Tuvi rompiera a llorar. Aquí estoy», respondió entre sollozos. «No duermas más. Por favor». Ba-Hung no dijo nada más. Se inclinó en silencio y ayudó a Tuvi a levantar a Alan sobre su espalda una vez más. Pero esta vez dejó que Tuvi caminara cerca con su mano, aferrándose firmemente a la de Alan, como si temiera que al soltarla él desapareciera. Cada paso sobre el camino inundado era una carrera contra el tiempo. Tuvi caminaba mientras oraba, sus manos congeladas, pero sin soltar a Alan. En su pecho crecía un miedo nunca antes sentido, el miedo de perder a la persona que la había protegido en los días más oscuros. En medio de la lluvia de esa noche, los tres caminaban hacia la luz débil de la casa pequeña. Detrás de ellos una lluvia torrencial y delante una esperanza débil pero ardiente. Y en ese momento Tuvi entendió algo. Hay amores que solo cuando te encuentras al borde de la pérdida, te das cuenta de lo profundo que son.